Hola, lengua española. Empezamos con el análisis gramatical. Lo primero y más importante que tenemos que tener en cuenta es encontrar en cada una de las oraciones que vamos a analizar cuáles son los verbos principales. Para que un verbo sea principal dentro de una estructura, en una oración, tiene que ser un verbo finito, es decir, un verbo que esté conjugado, que esté en un tiempo verbal. Y además de un verbo finito, tiene que obedecer a otra condición, que es que no esté bloqueado por un subordinante. Para esto es necesario que recordemos muy bien cuáles son los subordinantes, que tengamos a mano una lista de subordinantes. Por ejemplo, hay ciertas palabras que parecen subordinantes ya a simple vista, como qué, quiénes, pero hay otras que no parecen subordinantes, o en general los alumnos no suelen reconocerlas como subordinantes, como por ejemplo cuando o mientras. Si un verbo finito aparece después en algún punto de la oración que está precedido por un subordinante, ese verbo no va a poder ser el verbo principal. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, una oración que diga: los hombres que salían de aquella casa corrieron cuando sonó la campana. Tenemos tres verbos principales: salían, corrieron, sonó. Tres verbos finitos, perdón. Muy posiblemente los tres no sean el verbo principal de la oración. Si nosotros vemos el primero de los verbos, salían, está bloqueado por un subordinante, que es el subordinante que. O sea que salían no puede ser el verbo principal. Tenemos otro verbo que es sonó, pero sonó también está bloqueado por un subordinante, que es el subordinante cuando. Entonces, si salían no puede ser el verbo principal, sonó no puede ser el verbo principal, el único verbo principal en esa oración es corrieron. Una vez que tenemos identificado al verbo principal de la oración, nosotros tenemos que proceder a hacer la grilla léxico-sintáctica. En la grilla léxico-sintáctica ustedes se van a encontrar con una primera columna en la que colocamos verbos principales, una segunda columna en la que colocamos argumentos, una tercera columna en la que colocamos roles temáticos y una cuarta columna en la que colocamos funciones sintácticas. Hasta ahora nosotros lo que tenemos es el verbo principal, corrieron. Cuando completamos la segunda columna, vemos los argumentos. Y los argumentos son las informaciones obligatorias que ese verbo necesita para conformar una oración gramatical. Entonces, si tenemos el verbo corrieron, que convendría que lo coloquemos como correr en la primera columna. ¿Por qué como correr? ¿Por qué como infinitivo? Porque nos vamos a imaginar cuál es el juego de informaciones que requiere la situación de correr, independientemente de quién sea el sujeto de correr. Así en abstracto, correr. Para que yo pueda usar correr en una oración, para que la oración sea gramatical, en la columna de argumentos tengo que ver cuáles son las informaciones obligatorias que reclama el verbo correr. Y me doy cuenta de que para usar la situación de correr en una oración, necesito colocar en la oración información sobre quién o quiénes, quién corre o quiénes corre, quiénes corrieron o quién corrió. Y es la única información obligatoria. El verbo
no me reclama obligatoriamente ningún otro elemento adicional. Yo podría tomar una oración que diga, por ejemplo, los chicos corrieron, y la oración está bien formada. El verbo no reclama que con carácter de obligatoriedad digamos algo más. Entonces la única información obligatoria que va a haber en esa oración para el verbo correr va a ser quién o quiénes, que en este caso sabemos que son quiénes. La columna siguiente, que es la de roles temáticos, va a quedar en blanco por ahora. Y la siguiente era la de funciones sintácticas. En esa siguiente columna de funciones sintácticas, lo que nosotros tenemos que colocar es cuál es la función sintáctica que va a cumplir cada uno de los argumentos que hemos encontrado. Para el verbo correr, hemos encontrado que tenía un solo argumento, que era quién o quiénes. Nosotros sabemos, para las funciones sintácticas, que en toda situación representada por un verbo debe haber al menos una función sintáctica que esperamos que se esté cumpliendo siempre en toda oración, que es la función sintáctica más importante de la oración, y es la función del sujeto. O sea que, de todos los argumentos que un verbo puede tener, uno de esos argumentos va a ascender a la posición sintáctica más importante, que es la de sujeto de la oración, el sujeto o sintagma nominal. ¿Por qué sintagma nominal? Porque es un conjunto de palabras que tiene como núcleo a un sustantivo. Entonces, si nosotros tenemos un solo argumento y la oración requiere de un sujeto sintáctico como protagonista de la situación o como la información que se ve como la más importante dentro de esa oración, entonces ese argumento, el único que hay, va a tener que cumplir la función de sujeto o sintagma nominal de la oración. Entonces, los hombres que salían de aquella casa es lo que responde a la pregunta ¿quiénes? ¿Quiénes corrieron? Los hombres que salían de aquella casa. Entonces, los hombres que salían de aquella casa es el sujeto o sintagma nominal. Ahora ya podemos emprender el análisis. Tenemos que encerrar a toda la oración dentro de una caja. Vamos a marcar en esa caja la información principal, la que me permite configurar la situación representada por la oración, que es el verbo corrieron. De ese verbo hemos averiguado que tenía un argumento, o sea, un solo requerimiento de información importante. Y ese requerimiento de información importante y fundamental pasa a cumplir la función de sujeto o sintagma nominal. Entonces la gran caja que nosotros hemos abierto para colocar en ella la oración, los hombres que salían de aquella casa corrieron cuando sonó el timbre, va a quedar dividida en dos cajas. Es decir, vamos a hacer un corte completo de la caja y me va a quedar por un lado los hombres que salían de aquella casa, todo eso como el sintagma nominal. Y todo lo que no es el sintagma todo lo que no es el sintagma nominal es el sintagma verbal, que va a estar organizado en torno al verbo, que en este caso es el verbo corrieron. Sintagma nominal por un lado, sintagma verbal por el otro. Dentro del sintagma verbal nos queda el verbo corrieron y nos queda como un sobrante de información cuando sonó el timbre. Cuando sonó el timbre responde una pregunta. ¿A qué pregunta responde? A la de ¿cuándo corrieron? Cuando sonó el timbre. Entonces, esa es una información sobrante de acuerdo con la estructura gramatical
que requiere el verbo corrieron. Es un sobrante, no es obligatorio. Si los hablantes lo decimos es porque queremos agregar más información, pero la oración no está mal formada si no lo colocamos. Como es un sobrante, es un adjunto. Y este adjunto está transmitiendo información sobre el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo corrieron? Cuando sonó el timbre. Entonces, cuando sonó el timbre, es un adjunto temporal. Una información adicional que transmite información sobre el tiempo. ¿Qué ha quedado formado? Ha quedado el análisis completo de la oración, hasta el punto inicial en el que estamos trabajando. Y hemos descubierto que había verbos finitos, como sonó o como salían, que no podían ser verbos principales porque estaban bloqueados por subordinantes. Esos subordinantes, la función que cumplen es la de incluir una proposición dentro de la oración principal. Por ejemplo, que salían de aquella casa, que es el subordinante, que está subordinando la estructura abierta por el verbo salían, a esa estructura la está subordinando a la oración principal, que es la del verbo corrieron. Eso se llama una proposición incluida, que en principio la vamos a reconocer porque comienza con un subordinante, contiene dentro un verbo finito y algunas informaciones que están relacionadas con ese verbo. Por ejemplo, salían de aquella casa. De aquella casa va con el verbo salían, o sea que forma parte de la proposición incluida del verbo salían, que está subordinada por el subordinante que y que queda dentro de la oración principal. Lo mismo pasa con cuando sonó el timbre. Cuando es el subordinante que subordina la estructura abierta por el verbo sonó, la subordina a una oración principal. O sea que cuando sonó el timbre es también una proposición incluida. No nos confundamos, porque cuando sonó el timbre era un adjunto temporal como función sintáctica, solo que esa función sintáctica está cumplida por una proposición incluida. O sea que nosotros podríamos colocar adjunto temporal barra proposición incluida. Eso es el esquema general del análisis que estamos viendo a través de una oración muy sencilla.